Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Al Pan Pan por el mostrador.cl. Como todos los viernes, vamos a estar conversando en el siguiente bloque con Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador, lo que nosotros hemos definido como periodismo de autor. Vamos a estar entonces con él, con todos los pormenores respecto de Procultura, con los temas que se han también señalado en nuestro propio diario, y es que aparentemente, si es que Carolina Toá ganara las primarias del oficialismo, y todo esto, por supuesto, en condicional, el ministro Marcel renunciaría al cargo de ministro de Hacienda para dedicarse fundamentalmente a apoyarla en esta campaña. Todo esto es lo que hemos nosotros publicado, particularmente Iván Weissman, en el newsletter El Semanal, pero todo eso, por supuesto, está por verse. Mientras tanto, Hacienda escala la pugna que se ha producido con el Consejo Fiscal Autónomo, que elaboró un informe bastante duro respecto del manejo fiscal. Y dice que, bueno, el ministro Marcel ha criticado, ¿no es cierto?, este tono tan duro, y se genera ahí toda una controversia que, por supuesto, naturalmente va a ir escalando. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que ha pasado con la encuesta Ipsos-UDP 2025, que aborda un tema bien interesante: las emociones negativas al evaluar la situación del país por parte de los encuestados. Vamos a hablar sobre cuáles son los principales temores, cuáles son las principales rabias que siente la gente, dónde pone el énfasis en lo que está faltando, en lo que está adoleciendo el país, y por supuesto también cómo está la correlación entre los candidatos y candidatas presidenciales o prepresidenciales o precandidatos. Vamos a hablar a esta hora entonces con el analista político, director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP, Claudio Fuentes. Claudio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mila? Claudio, partamos despejando al tiro el tema presidencial, porque aparece ahí la pregunta, ¿no? Si es que acaso, ¿por quién votaría usted? ¿No es cierto? Si las elecciones fueran este domingo, Matei encabezando, pero ahí te quiero preguntar respecto de lo que pasa entre Kast, Toá y Kaiser, porque hay otra encuesta, la Black and White, que muestra que van a estar punto a punto disputándose quién pasa a segunda vuelta. ¿Lo ves así? A ver, yo lo primero que haría sería distinguir en el escenario que estamos viviendo hoy día hasta el 29 de junio y lo que va a pasar después. Porque, de hecho, en el ejercicio que hicimos nosotros, consideramos a todas las candidaturas por igual, y eso es ilusorio. Ahora, nosotros lo hacemos para identificar quién se inclina por Vinter, por Jara, por Toá. Pero al 29 de junio va a haber una candidatura única. Por lo tanto, el escenario desde el 30 de junio en adelante va a ser muy distinto a la foto que estamos viendo. Yo creo que para hacer proyecciones de la primera vuelta hay que esperar la primaria. O sea, no podemos, con los datos así, en frío, en bruto, llamémoslo, hacer una proyección hacia la primaria, hacia la primera vuelta. Ahora, dicho eso, claramente, como todas las encuestas lo indican, Matei aparece como la candidata favorita. Yo creo que muchas encuestas, y esta también lo ratifica, Kast está aumentando su aprobación, entonces va a haber. No creo que Matei tenga tan fácil la carrera, no es carrera ganada para Matei, para nada. Después podemos ver por qué Kast está aumentando. Y la situación de Kaiser yo lo veo más estancado. Yo creo que Kaiser se va a quedar mucho en el nicho de derecha si es que no cambia su estrategia electoral, que parece ser que no va a cambiar. Y por lo tanto no le veo mucha posibilidad
de que él llegue a una mejor votación. Claro, eso en la medida también, recordemos que él no se baje antes, pese a que ha dicho que no se va a bajar, porque dice que su palabra es lo único que él tiene. Pero no sabemos, tú sabes que en política se ha visto muertos cargando adobes, como se dice. ¿Ah? Claro. Entonces, pero entonces, si llega Kaiser, ¿por qué Kast, a la primera vuelta, por qué Kast, dirías tú, está comenzando a fortalecerse, al menos en la encuesta? Kast cambió su estrategia en los últimos 2 meses, ha estado, comillas, más moderado, ha estado con una estrategia de dar propuestas concretas, soluciones concretas, está con una agenda programática y si tú te fijas está evitando entrar en confrontaciones con Kaiser, o sea, no está entrando al bar. Está muy orientado hacia la crítica al gobierno y a fortalecerse en sus bases. Cuando analizamos por nivel socioeconómico, Kast es mucho más fuerte en niveles socioeconómicos bajos. Mientras más bajos los niveles socioeconómicos, más apoyo a Kast. Y Matei es lo contrario. Entonces, Matei no está entrando en sectores socioeconómicos bajos y por lo tanto esa es una limitación de la campaña de Matei porque porque ahí está la mayoría de los votos, requiere tener un vínculo mucho más fuerte con sectores populares. ¿Y cuál es la explicación que tú te darías para que ella no esté logrando entrar en esos segmentos? Yo creo que ella está más visualizada por dos razones. Uno, está más Ujú. visualizada como muy vinculada a los sectores empresariales tradicionales, la política tradicional porque es parte del establishment propiamente tal. Y en segundo lugar, porque Kast tiene una propuesta más, no sé si radical llamarla, respecto de la delincuencia. El votante de sectores populares está muy preocupado por la delincuencia y en la percepción de la gente, estoy hablando de las percepciones de la gente, Kast se ve como quien puede atacar de mejor modo esa temática, ¿Y particularmente por, la. y por qué no Kaiser, que algunos dicen que la gente lo ve como más cercano, no sé, como menos establishment, si se quiere? Claro, ahora eso ya entrar en la interpretación de los datos, Eh, yo interpretaría que Kaiser tiene un problema de, primero, poca credibilidad. Eh, Acá hay que combinar. Kaiser, donde más apoyo tiene, es bien transversal por nivel socioeconómico su apoyo, pero donde más apoyo tiene es en personas que se autoidentifican con la derecha. En cambio, Kast y Matei se abren hacia el centro. El centro también, hay parte del centro que está apoyando a Kast y Matei. Entonces, Kaiser es como un discurso de nicho solamente. Y yo creo que lo segundo es la credibilidad, porque las medidas radicales de expulsión total, todo lo que implique se vuelve poco creíble y eso yo creo que eventualmente podría afectarlo. claro, de hecho, la propia candidata Matei, recordemos cuando levantó esta posibilidad de volver a conversar sobre la pena de muerte, recordemos que Kast le hizo el paralé, o sea, Por ahí ejemplo, Kast se moderó. Ok, se moderó. entonces, tú dijiste algo para cerrar el tema. Tú dijiste, Matei no tiene la carrera corrida. O sea, No. realmente peligra, dices tú, no pasar a primera vuelta, sino ganar la elección presidencial. Sí, claro, que eventualmente gane Kass y no gane Matei. Yo creo Es un- que va a ser una competencia bien cerrada entre Kass y Matei. Perdona, pero tú estás hablando de la primera vuelta o en la segunda vuelta. Primera vuelta, primera vuelta. Correcto, porque tú ves posible que pueda no pasar la centro izquierda a una segunda vuelta. Bueno, tenemos que esperar la primaria a ver quién va a ganar. Si gana Por Toa, supuesto. más probable que gane al día de hoy. Si llega a ganar Toa, yo encuentro poco probable que no pase la centroizquierda. Eh,
Es decir, yo creo que, o sea, ¿por qué? Y esto es más ver los datos electorales. Cuando uno mira los datos electorales, ve que históricamente, con voto obligatorio, desde el año 2021 en adelante, que fue el 2022, perdón, que fue el plebiscito, más o menos la centroizquierda está obteniendo 4.500.000 votos aproximadamente. Ya. Y eso ha sido consistente, no es que haya caído, incluso con el voto del rechazo en el plebiscito del 2022, ahí obtuvo la centroizquierda o la izquierda, obtuvo 4.800.000 votos. Por lo tanto, yo creo que es muy probable que, ponte tú que no le vaya tan bien, pero mínimo 3.500.000 de votos va a obtener. Y por lo tanto, con ese caudal de votos, la centroizquierda muy probablemente se va a asegurar entrar a la segunda vuelta. Ya, y lo último, ¿tú ves probable que las primarias conciten una participación importante? Se habla de entre 1,800,000 a 2 millones de personas. Recordemos que la de Jadwe, Boric votaron Boric. algo así como 1,7, ¿no? Sí, sí, yo creo que es probable. Ahora ¿Sí? depende mucho del clima que lleguemos. Si hay Ok. una tensión, si es que se vive un ambiente de que esto es real, no es Mm. un camino regalado para Toa, por ejemplo. Si eso se da, y yo creo que se está empezando a dar, ¿ah? Yo ayer vi el debate de ustedes del mostrador en Valparaíso y hay diferencia, hay matices, y yo creo que si eso ya en el próximo mes vamos a ver avisaje, vamos a ver foros más televisados, etcétera. Yo creo que se da un momentum en las últimas 2 semanas que motiva a la gente a ir a votar. Perfecto. Perfecto. Claudio Fuentes, vamos a otra de los resultados que muestra la encuesta Ixo-UDP, que habla sobre, en uno de sus capítulos, rabias y temores. Más allá del tema de la delincuencia, que por supuesto arrasa 92% del tema más preocupante, hay un tema también que dice relación con el aumento de los precios, es decir, el tema de la inflación. En otro momento la gente dice que lo que más rabia le da es tener que endeudarse para poder vivir, en fin. Primero, tu primera mirada respecto de los resultados. Total, yo creo que tú apuntas a algo central. Y cuando Mm. pensamos en los temores y rabia, pensamos sobre todo en los temores en lo que tiene que ver con la delincuencia, o sea, el miedo a salir a la calle. Lo que muestra el estudio es que los temores son más amplios que la delincuencia. La gente tiene temores circunstanciales de ser robado, por ejemplo, pero también temores vitales, y esos son los que a mi juicio nunca se colocan en la palestra o se habla menos. ¿Cuáles son esos? Uno, la salud. El tema de la salud es el enfermarse, el precio de los medicamentos, las listas de espera aparecen muy fuerte en la gente como una rabia y también un temor. Eh, el costearse una enfermedad cara, por ejemplo, aparece como un elemento muy central. Y el segundo tiene que ver con los temores materiales, alza de precios, desempleo, trabajo, que también constituyen una fuente importante de temor. Entonces, cuando pensemos en ¿tiene miedo Chile? Y el imaginario es el narcotráfico, sí, Claro. existe, no es que no exista, pero también existen otros ámbitos de preocupación y que tiene que ver con esta precarización de la vida en Chile, en donde hay que, no sé, rascarse la uña para poder llegar a fin de mes, y esa sensación te genera una emoción de algo de ansiedad que también la detectamos. Claro, ahora, efectivamente, cuando se pregunta con qué temor usted enfrenta los siguientes temas, obviamente perder un familiar, 81%, pero no poder costear un tratamiento de salud o ser víctima de la delincuencia, bueno, 80, 78.
Pero me llama la atención una que dice que el narco corrompa a la institución del Estado bastante o mucho, temor, 80%. O sea, Sí, tan así se ve que hoy día casi, porque claro, ya sabemos que el narco copa los territorios o ciertos territorios, pero ahora que pueda intervenir en el Estado ya es un paso distinto. totalmente. Yo creo que hay un tema que cuando pensamos en la delincuencia, muchas veces se piensa en el robo hormiga, en NAKES, en esas imágenes más del día a día, pero hay una dimensión que tiene que ver que es con una dimensión más de la institucionalidad y de ver que empieza a entrar en distintas esferas del espacio público, en los municipios, o sea, hemos visto noticias desde hace bastante, ya una década por lo menos, del narcotráfico y el municipio. En Los Ángeles, por ejemplo, en la región del Biobío vimos este tema de una fiscal con unos abogados que estaban metidos con el narcotráfico. Entonces, uno empieza a ver ese temor que yo creo que es complejo y nos acerca a las situaciones que otros países en América Latina han vivido. Y por lo tanto, a mí me llamó también la atención ese dato como que Claro. está en la retina de la gente. Exactamente, porque después le sigue crisis económica, una crisis económica a nivel mundial, un 74%, que haya una nueva pandemia, 59%, pero que el narco corrompa las instituciones del Estado, 80%. Ese tema que tú planteabas también respecto a los temores, el evitar salir de noche, casi siempre un 64%, no usar el celular en la calle, 64%, son los que más marcan los temores respecto de esos temas que ustedes preguntan, ¿no? Y que están muy relacionados con el día a día, lo que todos los días Realmente. escuchamos, ¿cierto? Eso habla del tema de los cambios de hábito, porque no es que tú Exacto, dejes de salir, sino que cambias tus exacto, hábitos, empiezas a guardar el celular, igual. usas audífonos para evitar que te roben, o sea, llamas a tus amigos, les dices a qué horas vas a llegar y dónde estás, compartes la ubicación, todas esas son estrategias del día a día y eso nos ha aparecido. Eso también lo preguntamos el año pasado y aparece muy fuertemente en las estrategias individuales para enfrentar la delincuencia. Así es. Y lo otro que te quiero preguntar, porque cuando se habla de las rabias, ¿no es cierto? El tener que endeudarse para vivir, 43%, el aumento del precio de los alimentos, 43%, y las listas de espera. O sea, eso te genera rabia, porque me imagino que esa rabia va acompañada de impotencia, ¿no? Totalmente, claro. O sea, te genera una frustración. Recién vimos la alza de las cuentas de la luz, recién pasó. Y Claro. ahí hay un tema, voy a llevarlo a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet hace Vamos. 2 semanas dice, oye, yo siento que acá hay mucha rabia. Y esa es una Claro. intuición. Bueno, acá en la encuesta, efectivamente, esa intuición es real. La gente se molesta, es decir, esta idea de que después del estallido, como que ya se acabó y estamos cerrados. Yo creo que hay una acumulación de cosas, pero que no tienen que ver con situaciones estructurales, la desigualdad, como cosas abstractas, desigualdad, calidad de la educación. ¿Te fijas? La Claro. agenda antes del estallido era un poquito más estructural, llamémoslo. Ahora estamos viendo una agenda, llamémosla concreta material. A mí me da rabia y me molestan cosas concretas que están sucediendo. Y eso, Claro. ahora, eso se contrasta cuando Ujú. preguntamos, y yo creo que es interesante eso, ver la emoción que se está viviendo, porque vimos una diferencia bien importante. Por una parte, la gente le preguntamos, a ver, de la siguiente lista de emociones, ¿cómo se ha sentido usted el último mes en su vida personal? Y la principal que se mencionó, contrariamente a lo que nosotros pensábamos, era felicidad. El 60% te dice estar feliz, pero el Mira. 53% te dice estar ansioso. Ya. Entonces, es una bipolaridad. Yo me siento feliz con mi vida personal, pero estoy ansioso por las razones que recién hablamos. Tengo que llegar a fin de mes, tengo que pagar la cuenta, seguramente mi papá está enfermo, tengo que llevarlo al hospital, ¿cómo administro toda esa tensión? Entonces,
ahí hay un doble, y que uno convive con eso, ¿me entiendes? Claro, Convive con momentos felices y convive con ansiedades. Y claro, cuando eso. la Ujú. situación país es terrible, o sea, hay temor, hay rabia, la situación país no está bien, entonces hay una brecha entre lo que yo siento respecto de mi vida y lo que yo siento respecto del país. Claro, eso siempre pasa en todo caso en las encuestas, incluso la situación económica, siempre la situación económica país es peor que la situación económica personal, una cuestión súper extraña que siempre nos llama la atención a los periodistas cuando los analizamos. Déjame ir con lo último que tiene que ver con cómo están valoradas las instituciones, por ejemplo, ¿qué instituciones le generan más rabia al gobierno? 51%, el sistema judicial 46%, el Congreso 44% y las AFP 35%. Las ISAPRES aparecen muy abajo, pero mi lectura, no sé cuál será la tuya, es porque la mayoría de las personas no están en ISAPRES, están en FONASA, ¿no? Claro, Solo el ABC1 está claro, en ISAPRES. eh, Entonces, bueno, el gobierno, por razón evidente, ¿no? ahí tú lo que listaste, los tres poderes del Estado, Claro, ejecutivo, legislativo y judicial. toda la Eh, razón. ahí están. Y ahí está el centro, es decir, yo tengo este problema, tengo la deuda, tengo que pagar medicamentos, tengo que llegar a fin de mes. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace el Parlamento? Nada. Entonces, y ahí está la brecha que hablábamos de que a mí me da rabia eso. ¿Por qué? Porque hay una institucionalidad que no funciona. Y eso te abre, obviamente, a los populismos. Entonces, el debate sobre la eficacia y la eficiencia del Estado es clave. Porque, por otra parte, la gente sí quiere Estado, quiere ser protegido, quiere que los más ricos paguen más impuestos. La mayoría quiere eso. Pero el Estado actual es ineficiente, no logra resolver. Por ejemplo, una recomendación para las candidaturas presidenciales: listas de espera, resuelvan ese problema. Como en un país como Chile, que ya tenemos niveles de desarrollo más o menos altos, no se resuelven las listas de espera? Ese es un sentimiento de frustración muy grande. Totalmente, te doy un dato, déjame dar un dato personal cercano de una persona que conozco que tiene que hacerse una operación en el tabique nasal porque lo tiene desviado, ella es deportista, ¿no es cierto? Tuvo una lesión, etcétera. Dijo, mira, no tengo plata para pagarlo por la vía privada, obvio, así es que postula, hace todo el procedimiento, y llega finalmente a la atención que le va a decir cuándo podría ser operada y la respuesta es para 3 años más. Claro, tú me vas a decir, ¿se puede vivir con el tabique nasal desviado? Claro, se puede vivir, pero es lo que tú dices, ¿no? Genera frustración, genera rabia, y qué hablar si tienes ahí por ahí una cadera, en fin, son temas que solamente para terminar. Oye, quiero pasar a otros temas de actualidad, pero dame un segundo para terminar con esto del cambio de género a partir de los 14 años, porque se genera una situación ayer en la Cámara de Diputados cuando en la comisión mixta, ¿no es cierto?, que eleva un informe, señala que recomienda suspender los tratamientos para lo que se llama o más bien, suspender el programa, dice, de atención sobre identidad de género en menores de edad, ¿no es cierto? Y esto generó una tremenda polémica. Muy de acuerdo, perdón, muy en desacuerdo respecto de cambios de género desde los 14 años, un 53%, y muy de acuerdo un 22%. ¿Es un tema que todavía genera división, dirías tú, en la sociedad chilena? Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, primero son los temas que menos consenso genera, hay menor apoyo a esa dimensión, y yo creo que es un tema, bueno, un tema nuevo. Todos los temas nuevos, por ejemplo, adopción de niños por parte de parejas homosexuales, el mismo aborto, lo vimos durante una década. Son temas que van madurando en la sociedad en la medida que se van instalando socialmente estas conversaciones. Esta es una conversación súper nueva, no hemos estado más de una década en esta conversación más pública, más legislativa, y por lo tanto yo creo que es parte de la discusión. Mucha gente no entiende también de qué se trata esto,
y por lo tanto todavía no hay una adhesión mayoritaria a este tema. Claro, fíjate que igual es interesante lo que tú señalas del aborto, porque el aborto en tres causales sigue concitando una amplia mayoría, 70%. Ojo ahí también para los candidatos presidenciales que siempre han dicho que quieren revertir esto, sobre todo, me recuerdo perfecto en el Partido Republicano, que han dicho más de una vez que les gustaría revertir esta ley si fueran mayoría en el Congreso, uno, y dos, que el aborto, esto es interesante, en cualquier circunstancia, antes de las 12 semanas, 38% no, pero un 43% sí. Amplio, Exacto, ¿no? es Claro, muy amplio. exactamente. Mira, hay dos temas que son que aparecen, llamémoslo, el aborto libre o legal hasta la semana está concitando más apoyo, y aquí tenemos el caso de esto que van madurando los temas. Yo creo que esto es producto de lo que fue aborto tres causales, se Claro, generó una amplia discusión, se instala y por lo tanto se van abriendo los temas, pero el otro tema que si tú te fijas ahí está, es la eutanasia, que es otro exacto. tema que se está legislando y que tiene amplísimo apoyo. Y esto nosotros lo venimos trazando desde las encuestas de la UDP de los 2010 al 15, sobre el 70% consistentemente está Wow. apoyando la eutanasia. Es decir, ahí hay un tema transversal. La gente siente y resiente la muerte digna, es decir, porque lo han vivido con su papá. Claro. Y por lo tanto, ahí hay un tema muy relevante en la agenda social y a mí me llama la atención la resistencia en el Congreso de Aprobar. Uf, ese es un temazo también. Conversamos a esta hora con Claudio Fuentes, analista político, director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP. Vamos ahora, Claudio, a actualidad política, ¿te parece? Quiero preguntarte, ¿cómo has visto? A ver, se habla que el gobierno, como todos los gobiernos en su último año, ¿no es cierto?, empieza el fenómeno del pato cojo. Bueno, siempre están los que dicen que el gobierno se acabó, por cierto, pero además de eso, claro, se ve impactado por el caso Procultura. De lo que has visto, de lo que todos conocemos hasta ahora, ¿cómo crees que puede ir complicando al gobierno en su último año de gestión? No, o sea, obviamente este es un tema muy negativo para la agenda de gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que es un gobierno que debería terminar con realizaciones. Este es el momento del gobierno en donde está cerrando temas y está mostrando resultados. Y tener una agenda al lado de corrupción y además instalada en el segundo piso o a nivel presidencial, claramente dificulta ese objetivo de mostrar resultados, etcétera. Y segundo, porque este era un gobierno que venía con todo este discurso de la nueva estatura moral, etcétera, y de pronto se vincula claramente. Ahora, claramente el caso específico de Procultura Claro. abre otras discusiones, abre la discusión de el rol de la fiscalía, abre la discusión respecto de la, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con la reserva y todas las Las filtraciones, filtraciones, claro. claro, y el derecho a la intimidad y a la vida privada. En el caso de Josefina Uneus ha sido bien brutal porque ella no tenía nada que ver en el caso Claro. y aparece involucrada con las conversaciones que se filtraron. No, eso de todas maneras es un tema que forma parte, ¿no? Pero, a ver, ¿es posible encapsularlo diciendo, mira, este señor, eh, claro, era cercano al presidente, pero así como lo dice Claudio Rego, que dicho sea de paso, es el que está más complicado desde el punto de vista de la cantidad de dinero que pasó, pues pasó más de un palo, no, 1,7 millones perdón, 1 1,7 mil millones de pesos. Entonces, decir esto, él es el responsable, él nos engañó o él es el que cometió, ¿no es cierto?, los eventuales delitos, en este caso Alberto Larraín. A ver, Mm, o sea, yo creo que a esta altura es difícil encapsularlo porque ya está afectando distintos actores, y por lo tanto no es tan fácil
encerrarlo en un solo, en una sola persona, etcétera. Ahora, lo segundo es que estamos en un año electoral, entonces estamos en un año presidencial, entonces la derecha y la oposición va a ir con todo respecto de este tipo de casos. Entonces va a estar muy en la palestra y con mucha, además, desinformación. Fíjate, ayer CIPER sacó desmintió muchas de las cosas que el propio fiscal estaba investigando y por lo tanto hay un juego político acá detrás que además ayuda a la desinformación en el proceso político. Por lo tanto, encapsularlo, yo creo que va a ser difícil en el tiempo electoral que se está viviendo. Claro, lo que pasa, Claudio, que llevamos, digamos, eventos electorales sin parar desde que asumió este gobierno. Si este ha sido como más allá de todos los errores que se han cometido sin duda, pero el tener un evento electoral todos los años te cambia completamente el escenario. Porque todo el sistema político, y particularmente los partidos, las candidaturas, en fin, trabajan en función de una mirada súper cortoplacista y pensando siempre en la elección, más que en el futuro del país o en las medidas o en las políticas de largo plazo. ¿Ah? Es difícil gobernar así, ¿o no? Muy difícil, porque este es el único gobierno que ha tenido una elección en cada año. Y por lo tanto ha sido el gobierno más complejo por los plebiscitos que se verificaron, tener una elección en cada año. Claro. Cerremos solamente porque ahora se nos acabó el tiempo, pero déjame retomar un punto. Tú dices, Kast se está moderando. ¿Qué tiene que hacer Evelyn Matei, que es la que lleva la delantera? Todo esto puede cambiar, por cierto, porque ella ha tratado, algunos dicen erróneamente, de ponerse más hacia la derecha y disputarle el punto ahí. Para ti, ¿es una estrategia equivocada? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que Matei, que es lo que me preguntabas, Matei tiene que tener una estatura estatal. Ella es la que va en primer lugar y ella debería estar pensando en ampliarse hacia el centro, mostrar cierta moderación, disposición a acuerdos, por ejemplo, es bien relevante eso. Hasta el momento ella ha sido más confrontacional y yo creo que, yo cambiaría su estrategia y me abriría a una estrategia en donde es la figura de Estado, la figura más de convocar acuerdos más que confrontarse. Claro, lo que pasa es que ahí está el tema, pues, ¿no? Perdemos por la derecha. ¿Realmente el centro nos va a apoyar? Es la gran pregunta que siempre existe en estos casos. Si efectivamente hoy día el centro político estaría votando por Evelyn Matei. Sí. Si es que la candidata fuera toda. Esa es la pregunta. Claro. Yo esperaría hasta después del 29. Exacto. Vamos a esperar. Para analizar eso. Totalmente, porque si no hacemos política ficción. Ya pues, Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ya, chao. Que estés bien, cuídate mucho. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con Juan Diego Montalva, el editor del newsletter Más Política del Mostrador. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.